Entonces, eh, las preguntas básicas que tenemos que hacernos para saber cómo arrancar el proyecto y si arrancarlo es, primero el qué. ¿Qué debería hacerse? Eventualmente, forma, color, características, componentes, tamaños. ¿Cuándo debería hacerse? Hacer un cronograma, fecha de inicio y fecha límite de terminación. ¿Por qué es necesario? Objetivos, acá están remarcados los más importantes, objetivos, beneficios, potencialidades, demanda, oferta. Y luego vienen ventajas, desventajas, justificación, uso y aplicaciones. Eh, ¿Cómo debería hacerse? Métodos, técnicas, herramientas, modelos, tecnología, etapas, costo y presupuesto y venta. Es decir, cuando hablamos de métodos, técnicas, modelos, significa que varias alternativas y la posibilidad de tomar decisiones después con respecto a cuál es el mejor camino que se nos ocurre encarar. ¿Quién lo haría? Responsable, es decir, el project manager, equipo, patrocinador. ¿Dónde debería hacerse? Ubicación, desarrollo interno o contrato externo. Es lo que nosotros llamábamos antes un poco la filosofía de la empresa, el ecosistema de la empresa. Estas son las preguntas que se tienen que hacer en los proyectos básicos y que se puede reformular, digamos que esto mismo se reformula como identificación con varias preguntas. ¿Qué problema se va a resolver? ¿Por qué se desea resolver? ¿Para qué se quiere hacer? ¿A quiénes va dirigido? Alternativas, cuánto se desea hacer, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer. Son decisiones que hay que tomar. Evaluación, ¿con qué recursos se hará? ¿Quiénes van a realizar el proyecto? Especificación, ¿cuál alternativa se seleccionará? De todas las que hemos elaborado las alternativas, se tiene que, con algún criterio, elegir alguna de todas ellas. Después, ¿cuándo se va a realizar? La programación, la elaboración, teniendo en cuenta fecha de inicio y fecha de finalización. Entonces, el propósito de la justificación del proyecto es entender por qué se hace el proyecto e insertarlo dentro de los planes estratégicos de la organización. Analizar la prioridad que se le dará en relación a otros proyectos que estemos realizando en la organización, identificar al iniciador, el que tuvo la idea original, fundamentalmente para preguntarle en caso de alguna duda con respecto al alcance del proyecto, para tratar de responder con algún tipo de criterio y no imaginando cuáles serían los objetivos de alguna de las partes que se incorporaron en el diagrama, en el esquema del proyecto. Es conseguir un champion, un sponsor. Es decir, sponsor, nosotros habitualmente tenemos la imagen del sponsor, es el auspiciante, el que pone plata en un evento. Acá estamos pensando que sponsor es una persona que tiene una posición importante en la organización y que va a luchar para defender el proyecto. ¿Se acuerdan de Marcula, el de la película Jobs? Bien, Marcula es evidentemente el champion del proyecto, que después termina de otra manera. Los interesados son los stakeholders, que son los que forman parte del staff del proyecto. El cliente, que es quien aprobará el producto, servicio o resultado, es el que va a poner, dicho de una manera menos elegante, el que va a poner la plata, en definitiva, comprando el proyecto. El sponsor es quien financia el proyecto y es la máxima autoridad, es decir, el que pone la plata, típicamente, o el que autoriza la plata, será algún gerente o algún CEO dentro de la empresa, que es el que tiene la posibilidad de asignar fondos y asigna fondos al proyecto. El end user es el usuario final del producto, digamos, que es alguien
a quien hay que tener en cuenta, es decir, alguien a quien va a haber que consultar. Estoy haciendo el oxímetro que dijimos antes, ¿quién lo va a usar? Lo va a usar un técnico. Bueno, hablar con los técnicos que trabajan con oxímetros para preguntarle qué mejoras les incorporarían a los que existen actualmente. El champion es el que se va a poner el proyecto al hombro y lo va a llevar adelante. Los drivers son aquellos que participan en definir los objetivos del proyecto. Los supporters, que colaboran en la realización del proyecto y aportan recursos. El project manager es quien se va a encargar de llevar adelante el proyecto en la parte de gestión, el que va a tomar decisiones de reasignar personal, fondos, recursos económicos y no económicos. Y los integrantes del grupo, los team members, que son, digamos, los que transpiran, los que más transpiran. Sigamos, en la identificación de los interesados. Hablamos antes del caso de la computadora industrial abierta, que fue un caso en el cual hubo un requerimiento por parte de la industria, se juntó todo un grupo de ingenieros y técnicos asociados con universidades nacionales y desarrollaron la computadora abierta y que ustedes la conocieron a través de la EDUCIA. Hubo un requerimiento, ese requerimiento se refinó y se llegó a un producto que fue aceptado por la industria y es utilizado actualmente por la industria. ¿Cómo hago para expresar los objetivos del proyecto? Los objetivos del proyecto se van a expresar por medio de sentencias del proyecto, oraciones del proyecto, llamémoslo así. Entonces, una sentencia del proyecto tiene que tener un enunciado y cuantificables. El enunciado, la enunciación, es el texto que dice qué es lo que quiero hacer. Los cuantificables son los que definen los resultados. De vuelta, cuantificables. Ni mucho, poco, alto, bajo, gordo, flaco, no, sino que son números cuantificables que sean fáciles de medir. Por ejemplo, desarrollar un sistema que reporte las ventas del mes. Ese es el enunciado. Cuantificables. Debe incluir los ítems vendidos, el importe total, los reclamos. Contenido. El sistema debe estar operativo el 18 de marzo a las 22 horas. Fecha objetivo. Los gastos de desarrollo no pueden exceder los 400.000 pesos. Presupuesto. El sistema debe ser aprobado por el vicepresidente y el gerente. Aprobación. Este tema de la aprobación lo vamos a encontrar también en muchas fases del proyecto. Es decir, para pasar a la siguiente fase o para despertar la fase siguiente, se tiene que tener la autorización, la aprobación de alguien dentro de la estructura de la empresa. Entonces, para expresar los objetivos del proyecto hay que ser conciso. Dijimos que nadie lee las cosas largas, evitar el uso de jerga y acrónimos, sobre todo usar jergas, digamos, abreviaturas. Un SAM. Un SAM, para aquel que no está vinculado, no sabe que es la Universidad Nacional de San Martín. Entonces, yo no voy a usar el término un SAM cuando estoy hablando a un público general, antes de decirle la Universidad Nacional de San Martín, de aquí en más, un SAM, bla, 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 bla. Análogamente, eso quiere significar no utilizar jerga o acrónimos que resulten complicados para aquel público que no sea especialista, pero también al cual va dirigido el documento que estamos generando. Para los objetivos tenemos que fijar el principio SMART. La S de specific, no dejar lugar a confusiones, no dejar cosas obvias o sobreentendidas, sino escribirlas, especificarlas. Medible, mensurable, magnitudes cuantitativas, números, cifras. Agresiva, objetivos desafiantes, motivadores, es decir, nada que dé la impresión de que uno está entregado, que realmente no está viviendo el proyecto, sino que tiene que saber escribirlo para que demuestre interés y que sea desafiante. Realista,
debe haber consenso sobre la viabilidad, es decir, que tiene que estar garantizada de que este proyecto tiene consenso dentro de la organización. Y aparte, que esté manejado por una ranura de tiempo, es decir, establecer la fecha de finalización del proyecto. Es decir, saber cuándo se inicia y estimar cuándo se tiene que terminar. Entonces, vamos a ver nosotros un caso de acta constitutiva del proyecto. Es decir, nosotros hemos elaborado una acta constitutiva de proyecto que es la plantilla que ustedes han visto en Classroom que está disponible. Y sobre esto ustedes van a tener que escribir su anteproyecto. Entonces, esto es el acta constitutiva del proyecto, tendrá el título del proyecto, quién es el que lo está proponiendo o quién es, número de legajo, firma o firmas, fecha de inicio, fecha tentativa de finalización, objetivo general, objetivos específicos, diagnóstico y antecedentes. Justificación o propósito del proyecto, supuestos y restricciones. Vamos a ver ahora en los ejemplos cómo se aplica esto. Dirigido por, codirigido por, porque nos dijo Agustina de que en biomédica se suele dar que ciertos proyectos tienen un director y un codirector, entonces puede ser que el codirector no exista, pero tiene que haber por lo menos un director siempre, para todas las especialidades. ¿Y quién es quien lo va a aprobar ese proyecto? ¿Quién va a dar la conformidad? Ejemplo de acta de constitución del proyecto. Con el fin de comenzar los trabajos necesarios para el proyecto de análisis de factibilidad de la fabricación del primer sistema aeroportuario de detección automática de sustancias explosivas mediante el escaneo de las valijas de pasajeros, SADACE. SADACE es lo que llamábamos antes un acrónimo, una jerga. Es decir, si no lo defino antes, SADACE, nadie entiende de qué se trata. Entonces, lo defino una vez, lo coloco entre paréntesis y ya a partir de ese momento puedo utilizar, habiéndolo definido, ese término. No conviene dar por obvios que las abreviaturas, aun cuando sean de cosas bastante manejables, son conocidas por todo el mundo. Se asigna este proyecto al señor José Alameda, quien actuará como gerente del proyecto, es decir, Project Manager, y de quien se espera que a la fecha de finalización del trabajo entregue la documentación técnica en la cual se expliciten los tiempos y los costos necesarios para la fabricación de dicho sistema. A la fecha, el presupuesto estimado para el estudio de factibilidad es de 300.000 pesos y la fecha de finalización del mismo está estipulada para el 4 de agosto del año próximo. Bien, pregunto a todos, ¿cuál es el alcance del proyecto? A ver, primero de todo, hablen sin temor. A ver, ¿qué es lo que entienden por alcance? Y aquí, ¿dónde está el alcance del proyecto? El sistema de detección de sustancias explosivas. ¿Seguro? Es parcialmente cierto. Pasa Pero que no, al acá decir, perdón, adelante. sí, al decir sustancias explosivas deberías como indicar hasta qué tipo de sustancias explosivas sería el alcance, o sea, hasta qué punto. Pero a ver, no, veamos por ejemplo, ¿qué es lo que se espera de José Alameda? ¿Que entregue el sistema de escaneo de las valijas? Fíjense, lean nuevamente. Para mí el alcance es el dispositivo que escanea las valijas. Hacer eso es el alcance. No estoy de acuerdo.
por favor, vuelvan a leer el primer renglón del acta constitutiva del proyecto. Analizar si es factible hacer eso. Claro. Es decir, tengo que hacer un estudio. Lo que se le pide a José Alameda es que haga el estudio de factibilidad. El alcance del proyecto es, el alcance de este proyecto es el análisis de factibilidad de la fabricación del sistema de detección. Y que tiene que entregar, forma parte del alcance, la documentación técnica en la cual se expliciten los tiempos y costos necesarios para la fabricación de dicho sistema. Ese es el alcance del proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el alcance del proyecto. Y fíjense que ahí se asignan los recursos. No se dice que se le darán los fondos necesarios, no. Se dice, se le van a dar 300.000 mangos como máximo. Y que tiene que estar listo el 4 de agosto. Ojo, se supone que al señor José Alameda se le dijo, ¿te interesa hacer o estás en condiciones de hacer el análisis de factibilidad con este presupuesto y terminarlo para esta fecha? Digamos, sería digamos, de mala organización de la empresa tirarle un tema sin haberlo hablado antes. Entonces es razonable de que se haya hablado previamente. ¿Quedó claro este caso de acta constitutiva del proyecto? Definir el alcance, qué es lo que se quiere hacer y las condiciones. Costos, tiempos. Es decir, primero de todo, el objetivo, el alcance. Vamos a hablar de vuelta del caso del sistema de videoconferencias para la empresa petrolera de México. Vamos a verlo más en detalle. A ver, fecha, digamos, este es una plantilla similar a la nuestra, pero para tomarla como referencia. Cada uno puede ser la plantilla después que se le ocurra. A ver, fecha, nombre del proyecto, implementación del sistema de videoconferencia de la Oficina Remota de México. Áreas de conocimiento, procesos, iniciación, planeación, ejecución, control y cierre. Bien, lo que nosotros sabemos, los procesos de todo proyecto. Áreas, alcance, tiempo, costos, calidad, comunicaciones y adquisiciones y las áreas involucradas en el proyecto. Área de aplicación, ¿a quién va dirigido? Sector, infraestructura tecnológica. Actividad, servicios de telecomunicaciones a usuarios finales. Fecha de inicio, fecha de terminación. Objetivo general, implementar el sistema de videoconferencia de la región de la Oficina Remota de México para agilizar las comunicaciones. Objetivos específicos, requerimientos tecnológicos y de espacio físico en la oficina. Que sean necesarios para hacer la implementación del sistema de videoconferencia. Mejoras en la tecnología y el espacio físico de la oficina para cumplir con los requerimientos. Llevar a cabo pruebas de rendimiento para ver si el sistema funciona realmente. Y fíjense que si no funciona realmente, el proceso de monitoreo y control tiene que realimentar, modificarlo y cambiar el plan del proyecto. Justificación del propósito del proyecto. Es decir, aporte y resultado. Digamos que se tiene una gran cantidad de usuarios en México, que es una de las oficinas más importantes de Latinoamérica, y que no se quiere que la gente gaste viajes ni pierda tiempo, porque normalmente hay un día para el viaje antes y un día después, entonces no se quiere eso, y se quiere armar un sistema de videoconferencias que sea confiable. Ese es lo que se pretende hacer, la razón de lo que se quiere hacer. Descripción del producto o servicio que generó el proyecto. Entregables finales del proyecto.
El producto final será un sistema de videoconferencias tipo Tandberg, ahora Cisco, de última tecnología, el cual trabajará en un circuito WAN, bla, 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 ¿no? Dentro de los entregables finales se encontrarán plano final de la oficina después de hechas las mejoras del espacio físico y mejoras tecnológicas, actas de las pruebas de rendimiento y comunicación en voz y video, documento del plan de capacitación para los usuarios de la Oficina de México. Supuestos. Que la compañía tiene dentro de su presupuesto suficientes recursos para llevar a cabo este proyecto. Fíjense, es un supuesto importante, que tiene plata. Si no, no tiene sentido encararlo si no hay recursos como para poder invertirlos en el proyecto. Que cuente con el aval de la Presidencia de la Oficina de México y la Gerencia de IT para América Latina. Es decir, supuestos, digamos, cosas que tienen que estar, que se tienen que dar, que tienen que estar disponibles. Aceptación por parte de los usuarios finales que este proyecto se lleve a cabo. Se cuenta con la experiencia y conocimiento tecnológico suficiente para llevar a cabo con éxito la implementación de este sistema. Restricciones. Que estén disponibles, ese le agrego yo, el que estén disponibles los recursos de redes globales para la configuración final del equipo, así como la realización de pruebas finales. Es decir, si no tengo el caño suficiente de Internet, no puedo hacer videoconferencia. Así que se supone que el proveedor de Internet me tiene que dar el caño necesario como para que yo pueda llegar a hacer videoconferencia. Información histórica relevante, es decir, un poco poner en antecedentes al lector de todo esto, de toda la historia, de la importancia que tiene la Oficina de México para la World Fuel Service International, y después la identificación de los grupos de interés. Involucrados directos, usuarios de la Oficina de México, los cuales esos usuarios de la Oficina de México van a ser los usuarios finales. Gerente de IT para Latinoamérica, gerente senior de Global IT, involucrados indirectos, usuarios de las demás oficinas remotas que se van a poder comunicar, usuarios y entrenadores de la casa matriz en Miami, clientes y usuarios externos. Aprobado por, realizado por. A ver, analicemos un poco. ¿Cuál es el alcance del proyecto? Veamos desde el principio. ¿Aquí se encuentra el alcance del proyecto? ¿Les parece que acá está el alcance del proyecto? Fíjense, objetivo general y objetivo específico. Son lineamientos generales y específicos, pero no está el alcance del proyecto. La justificación tampoco es el alcance del proyecto. No dice, el alcance del proyecto es lo que queremos hacer. A ver, ¿aquí se encuentra el alcance del proyecto? No, no, no. Fíjense bien, ¿eh? Uf. El alcance del proyecto tiene que estar o aquí o aquí. Es la descripción Claro, del producto. es decir, esa es la descripción del producto, es el alcance del proyecto. Fíjense que dice claramente, el producto final será un sistema de videoconferencia tipo Cisco, de última tecnología, el cual va a trabajar en un circuito WAN de 4 megabits por segundo, permitiendo entrega y devolución con un retardo de más o menos un segundo. Fíjense, bien especificado, números. Este se conectará a la red interna de la compañía por medio de una dirección IP estática, utilizando el protocolo TCP/IP dentro de la LAN privada del sistema de videoconferencias. Y fíjense, después me dice, ¿cuáles son los entregables? Los entregables van a ser el plano final de la oficina,
las actas de pruebas, es decir, se van a hacer pruebas que alguien las va a supervisar, alguien con autoridad las va a supervisar, es decir, que tenga la firma aprobada como para supervisarla, para garantizar la supervisión, y el documento de capacitación, cómo es que se va a capacitar el personal para que utilice la videoconferencia. Esa es el acta esa es el alcance del proyecto dentro del acta constitutiva del proyecto, del Project Charter. ¿Quedó claro? ¿Hay dudas sobre esto? ¿Me están escuchando? Sí, todo claro. Sí, se escucha bien, Gracias. se escucha bien. Sí. Bien, entonces, le resulta conocido esto de que el cliente quiere un palacio, un castillo, y el arquitecto que lo va a implementar lo interpreta como una casa común. Es decir, evidentemente acá el usuario no supo expresar lo que quería y el arquitecto no supo determinar cuál era el alcance exacto del proyecto que estaba acercando el usuario. Entonces, hay que relevar bien las expectativas del cliente. Es decir, es fundamental tener en claro para qué es el proyecto, qué necesidades tiene que atender el proyecto. El cliente sabe exactamente lo que quiere, es decir, cuáles son las verdaderas expectativas verdaderas que tiene el cliente. Las ideas están claras o son vagas y hay contradicciones. ¿Las fuentes son confiables o tienen que ser verificadas? ¿Y cuál es la importancia relativa del proyecto? Entonces, digamos, el cliente la tiene clara. Ayudemos al cliente a enfrentarlo con lo que él está planteando, mostrar las alternativas, los baches que tiene su proyecto, las contradicciones que tiene su plan de proyecto, su objetivo, confusión didáctica, es decir, no para criticar al cliente, sino para ayudarlo a definir un producto que esté bien claro el alcance de ese producto y después recién nosotros podernos analizar si lo podemos hacer o no. Pero lo fundamental es que el cliente tenga bien en claro lo que se quiere hacer. Después de eso, nosotros firmamos con el cliente las especificaciones, el alcance, si estamos de acuerdo, y analizamos si lo podemos hacer o no. Entonces, yo en esta primera etapa, no tengo que ponerme en el papel de quiero hacer el proyecto, voy a bajar los requerimientos del cliente para que yo lo pueda llegar a hacer, sino que voy a tratar de determinar qué es exactamente lo que quiere hacer el cliente y en base a eso, después me voy a poner a analizar si la empresa lo puede llegar a hacer o no lo puede hacer con los tiempos, requerimientos de calidad y costos que nos esté pidiendo el cliente. Entonces, ahora, dentro de la gestión del alcance, lo que tenemos que hacer es, en la etapa de planeamiento, hacer el alcance del proyecto, obtener los requerimientos del proyecto, definir el alcance y crear el WS. Entonces, fíjense que esta es la parte de gerenciamiento del alcance del proyecto. Gerenciamiento del alcance del proyecto. Es decir, estamos dentro de la etapa del proceso de planeamiento y acá lo que tenemos que terminar es definir el alcance del proyecto dentro del Project Charter, firmarlo y si estamos de acuerdo, hacer el WS, es decir, el desglose de las tareas. Entonces, es fundamental entonces que el cliente tenga bien en claro qué es lo que quiere hacer y que el cliente y nosotros lleguemos a un acuerdo del alcance del proyecto. Este dibujito ya lo habíamos visto un par de veces,
Entonces, el cliente necesita solamente una goma para que los chicos, colgada del árbol para que los chicos se amaquen, y le estamos ofreciendo cualquier otra cosa. Entonces, eso faltó en la definición del proyecto, claridad. Dar cosas por obvias cuando no lo son. Relevar las expectativas del cliente significa, el cliente tiene que tener alguna idea de lo que quiere hacer. Este dibujito es bastante explícito en eso. Y que nosotros sepamos cómo guiar al cliente como para que se le aclaren las ideas. A ver, por ejemplo, viene la directora de software de la empresa y dice, necesito saber tus requerimientos para diseñar el software. Primero, ¿qué es lo que estás tratando de lograr? Estoy tratando de que diseñes el software. Bueno, me refiero a qué estás tratando de lograr con el software. No voy a saber qué puedo lograr hasta que vos me digas qué puede hacer el software. Trata de meter este concepto en tu cabeza. El software va a hacer lo que yo incluya en mi diseño. ¿Podés diseñar el software para que te diga cuáles son mis requerimientos? Evidentemente, el fulano está totalmente en babia, no tiene la más mínima idea de qué es lo que quiere hacer. Y este diálogo pone bien en claro de que para poder empezar un proyecto es necesario saber qué es lo que el cliente quiere hacer en ese proyecto. Entonces, capturar los requerimientos del cliente son la base para establecer las especificaciones. Saber qué es lo que quiere hacer para después poder llegar a especificar un objetivo, un alcance, y que de esta manera podamos arrancar la definición, el go, no go del proyecto. Esto nos va a permitir fijar el alcance. Fíjense lo importante que son clarificar los requerimientos del proyecto. Acá lo que estamos dibujando es el costo de modificar un requerimiento en función de lo avanzado que esté el proyecto. Si modificamos un requerimiento en la primera etapa, el costo de esa modificación es 1, la unidad. Si lo modificamos en la etapa del diseño, el costo es 7 unidades. Si lo modificamos ese requerimiento dentro del periodo de pruebas, 13 unidades, pero si lo modificamos en la etapa de producción, el costo de esa modificación es de 67 unidades. 67 veces más que si la modificación la hacemos en la primera etapa, cuando estamos levantando los requerimientos. Esto pone de manifiesto que no saber detectar un problema en la etapa de la captura de las especificaciones nos puede resultar muy costoso y sacarnos del mercado, porque si este costo lo tengo que trasladar yo a mi producto, no me saca del mercado. Con lo cual, dedicarnos al interrogatorio, a este interrogatorio, la cantidad de veces que haga falta y el tiempo que haga falta, es fundamental para no tener que padecer este derroche de recursos. Entonces, el proceso de captura de requerimientos, arrancamos con el requerimiento del negocio, documento de visión y alcance, los usuarios, los usuarios finales, qué es lo que realmente necesitan. Entonces, por un lado voy a estar interrogando al cliente y por el otro lado voy a estar interrogando a los usuarios para saber si lo que me está proponiendo el cliente es realmente lo que necesitan los usuarios. En base a lo que me doy cuenta que necesita el usuario, voy y le digo al cliente, miren, me parece que no es exactamente lo que usted quiere, lo que el usuario necesita.
Y en base a eso voy realimentando, modificando el alcance del proyecto para presentárselo al usuario y llegar a un punto en que tanto usuario como cliente estén satisfechos. Analizar casos de uso, es decir, experiencias previas que haya, y generar en base a esto los requerimientos funcionales, que junto con los no funcionales nos permite obtener los documentos de requerimiento. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Requerimiento final, ¿qué es lo que quiero hacer? Acá nos aparece algo nuevo, requerimientos no funcionales. Para esto, tengamos en cuenta que el requerimiento funcional será, por ejemplo, un teléfono que nos permita a nosotros hablar por teléfono, mandar mensajes de texto, mandar WhatsApp, navegar por Internet y eventualmente leer documentos PDF. Bueno, esos serán los requerimientos funcionales. La función del teléfono es esa. Tenemos después un conjunto de requerimientos no funcionales. Son requerimientos, pero que no están asociados con el teléfono para su funcionamiento. Por ejemplo, acá tenemos el teléfono y los requerimientos no funcionales, que son, por ejemplo, requerimientos de tipo ecológico. Es decir, que el display esté libre de arsénico, que la luz del display sea LED sin mercurio, es decir, que sea tecnología LED y no tecnología como existía en un principio de pequeños tubitos fluorescentes que eran los que daban la iluminación al backlight del teléfono, que sean retardatorios de llama, que esté libre de PVC, el teléfono, que la carcasa sea de aluminio reciclable, que las baterías no sean contaminantes, que la alimentación que el cargador del teléfono cumpla con las normas de eficiencia global estándar, y así sucesivamente. Esos son los requerimientos no funcionales. No están asociados al teléfono propiamente dicho, pero son requerimientos que el mercado actual le exige a un producto para que ese producto pueda llegar a estar, pueda llegar a ser considerado aceptable por normas internacionales. Bueno, para evitar errores, tenemos que tener en claro cuál es el concepto de requerimiento. ¿Qué significa requerimiento del cliente? Luego, inadecuada participación del cliente. Es decir, el cliente tiene que tener, por supuesto, participación, pero en ciertos puntos. No es admisible, por ejemplo, que el cliente vaya a la empresa para seguir hablando con los técnicos una vez que, con los profesionales, una vez que ya se fijó el alcance del proyecto. Porque después pueden empezar a aparecer modificaciones y se supone que el alcance del proyecto es algo que se firmó y que se congeló en ese momento. Porque si no, es la historia de querer comprar la computadora y que está por aparecer una placa de video mejor y que está por aparecer un disco de estado sólido de mayor capacidad y de menor precio, y que está por aparecer un procesador más rápido. Conclusión, si no tomo la decisión de comprar la computadora hoy con estas características, no la compro nunca. Lo mismo si el cliente se mete en el proceso de diseño, no en el proceso de iniciación del proyecto, momento en el cual es necesario. Y también va a ser necesaria la participación del cliente en el proceso de cierre. Fuera de eso, el cliente no tiene que estar dentro de la empresa.
Después, requerimientos vagos y ambiguos. Es decir, el caso del software que quería, pero que necesitaba un software que supiera, que me dijera lo que podía llegar a ser. No, eso no me sirve. Requerimientos sin priorizar. Incluir, digamos, los requerimientos tienen que estar priorizados. ¿Cuál tengo que incorporar primero? Hagamos el aplauso para los médicos y enfermeros. Y seguimos. Bien, seguimos entonces. Entonces, requerimientos vagos y ambiguos significa que no tiene bien en claro. Requerimientos sin priorizar, darles un orden de prioridades a lo que tengo que ir resolviendo. Después, incluir funcionalidades que nadie va a usar. Es decir, encarecer innecesariamente el desarrollo con algo que después nadie va a incorporar y va a utilizar en la vida cotidiana. Y parálisis del análisis. Es decir, cuando, por ejemplo, se le hizo una consulta al cliente y el cliente tarda demasiado tiempo en responderla. Entonces, eso es lo que llamamos parálisis en el análisis, es decir, eso se da en el ajedrez cuando un jugador utiliza para realizar su jugada un tiempo demasiado grande. Por eso, en el ajedrez se pone reloj. Nosotros también podemos ponerle reloj al cliente para decirle, tenés que responderme en 48 horas, si no la decisión la tomo yo. Y documentar todo eso bien claro. Scope creep se refiere a aquellos cambios que se hacen, digamos, de urgencia, sin analizar las consecuencias. Por ejemplo, me vuelvo a la electrónica. Me doy cuenta que el disipador que necesito para mi proyecto, el disipador de la fuente de alimentación, no me entra en el gabinete. Entonces, la solución que se me ocurre es, saco el disipador. Claro, bueno, es una solución de contingencia. Resolví un problema que no me entraba en el gabinete, pero me creé otro problema que va a hacer que el sistema va a colapsar porque va a elevar temperatura y va a terminar cortando por sobreelevación de temperatura del regulador de tensión. Entonces, eso es lo que llamamos scope creep. Alcance de cambios cuyo resultado no está contemplado, no fue analizado en detalle. Por eso decíamos que todo cambio tiene que volver a la etapa de planificación. Si ustedes recuerdan los procesos, vemos que el proceso de supervisión y control, de monitoreo y control, me lleva a la etapa de planificación. Es decir, volver a ver cuál es el tamaño mínimo que tiene que tener
el disipador. Caso contrario, cambiaré el gabinete. Ahí, Marcelo, en el scope creep agrego que también es cuando se empieza como a extender o agrandar el alcance. En un software que me pidan un feature más, que empiecen a agregarme un botón más, que me empiecen a agregar una función más. Llega un momento en donde, bueno, ya agregaron más del 50% de lo que se había acordado inicialmente. Gracias, Diego. Completo lo que decía Diego. Es algo también parecido a lo que probablemente ustedes a esta etapa de la vida no lo han tenido que hacer, pero y ya que estamos, cuando uno está encarando o una construcción o una modificación de la construcción. Uno hace el presupuesto pensando que va a poner, por ejemplo, las cerámicas color ladrillo, las cerámicas económicas. Entonces, bueno, y ya que estamos, vamos a poner unas cerámicas que sean un porcelanato italiano. Bueno, resulta que terminamos gastando el doble, pero no porque nos equivocamos en el diseño, sino porque fuimos agregando funcionalidades posteriores. Por eso es que insisto en la figura en la cual arrancamos esta segunda parte de la clase, que es cuando el, el project manager, o mejor dicho, el encargado de la empresa, le entrega para que firme el cliente el manual de especificaciones, el alcance del proyecto. Entonces, el Project Charter tiene que ser el acta constitutiva del proyecto y tiene que estar acordada por ambas partes. Entonces, todo ese manual, esa cantidad de páginas que soportan, que dan soporte al Project Charter, tiene que estar firmada por ambas partes. Y se congeló. Cualquier otro cambio vendrá cuando se termine este. O se tendrán que analizar muy bien las consecuencias de introducir un cambio en la mitad del proyecto. Bueno, la trazabilidad es la inadecuada gestión de cambios. Lo que dijimos antes, el manejo, por ejemplo, de un gerenciador de versiones que me permite a mí hacer una trazabilidad, ver en qué punto se produjo un error, ver en qué punto significa, en qué punto temporal. El lunes andaba todo bien, el martes andaba todo bien, hoy no anda. Bueno, entonces, en lo que hicimos ayer o en lo que hicimos hoy se produjo un error. Conclusión, rebobinar y ver más en detalle en qué momento, si ayer o hoy se produjo el error, e ir avanzando con las modificaciones que se introdujeron ayer y hoy, para lo cual se requiere trazabilidad. Trazabilidad significa, por ejemplo, en un medicamento, cuándo fue fabricado, con el número de partida, cuándo fue fabricado, quién estaba a cargo de la máquina que se encargaba de fabricar el medicamento, quién estaba a cargo del despacho, a qué droguería fue, de qué droguería a qué farmacia. Bueno, eso es trazabilidad. Con el número de partida puedo llegar a determinar todo ese camino que hizo el medicamento. Análogamente, por ejemplo, para el ganado con ese chip que le ponen en la oreja, se puede llegar a saber qué vacunas tuvo, por dónde anduvo pastoreando, quién fue el capataz que los cuidaba, quién fue el responsable de su cría, etc. Eso es trazabilidad, seguir el camino que fue haciendo el medicamento, la vaca o un montón de cosas. Insuficiente análisis del impacto de los cambios, es decir, no tener en cuenta que eliminar el disipador va a hacer que el sistema deje de funcionar porque se fue al caño la disipación. Bueno, el proceso de captura de requerimientos es muy complejo. Vamos a ver esto y dejamos hoy en esta imagen. Bueno, a ver, fíjense, es un diagrama de flujo bastante elaborado. Arrancamos. Este es el punto de arranque. Hacemos el requerimiento de
del usuario, el requerimiento que tiene el proyecto del usuario, contactar a los interesados, buscar información relevante de productos similares o productos antecesores, si este producto es algo revolucionario, identificar el problema real o hacer un análisis de la causa de problemas que haya en todo el proceso de adquisición de información. Con todo esto, hacer un alcance del proyecto. Después de esto, analizar requerimientos de alto nivel, implícitos y de alto nivel, preguntarlos buscar la conformidad de los interesados. Si se tiene la conformidad de los interesados, avanzar. Caso contrario, modificar los requerimientos hasta tener la conformidad de los interesados. En principio y básicamente, aunque no necesariamente son los únicos, serán clientes y usuarios. Pero también puede ser el sponsor dentro de la empresa que va a poner la plata. Decir, cuando se tiene la conformidad de los interesados, le proveemos los requerimientos detallados y vemos si están de acuerdo. Caso contrario, acá se tuvo una especificación genérica, acá tenemos requerimientos detallados, se tiene la validación de los requerimientos, se hace una priorización de los requerimientos, siempre consultando con los interesados, es decir, una priorización, primero, que el teléfono sirva para hablar, segundo, para usar WhatsApp, tercero, para navegar por internet, cuarto, para, para trabajar con Netflix. Entonces, cuando se tiene todo esto, hacemos la documentación ya fijada y requerida. Cuando los usuarios están de acuerdo con todo esto y el cliente aprueba las especificaciones, avanzamos a, fíjense, freeze los requerimientos, congelar los requerimientos. Es decir, hasta acá llegamos, no más que esto. Caso contrario, es decir, si el cliente todavía no está de acuerdo, entonces lo que hacemos es reciclar en todos los casos. Entonces tenemos acá la especificación congelada, averiguamos cuáles opciones se pueden llegar a utilizar para esta implementación que el cliente nos está aceptando, es decir, distintas alternativas. Por ejemplo, utilizar un microcontrolador, o utilizar un procesador digital de señales, o utilizar una FPGA o lógica discreta o lo que sea. Entonces, ver cuáles opciones son las más beneficiosas en cuanto a costo-beneficio. Es decir, costo significa cuánto tiempo me va a llevar el desarrollo, más cuánto me va a costar los componentes que utilice, y beneficio será cuán rápido voy a tener el producto en la calle, porque seguramente si lo voy a hacer con lógica discreta el costo será bajo, pero voy a tardar mucho tiempo en hacer el diseño y hacer el impreso, mientras que si utilizo un microcontrolador lo va a resultar en mucho menor tiempo y el costo-beneficio va a ser mejor, muy probablemente con el microcontrolador. Entonces, ¿qué mecanismo de desarrollo voy a utilizar? Acá me aparecen términos que vamos a ver bastante más adelante, que son waterfall, que vendría a ser cascada, es decir, los electrónicos lo llamamos cascada, waterfall, espiral, que es un concepto iterativo de ir incorporando mejoras en una espiral, probar, mejorar, probar, mejorar en una espiral continua, que lo vamos a ver más adelante, o el modelo ágil. Esto nos va a merecer un análisis posterior. Entonces, ver cuál es la mejor tecnología, qué mecanismo voy a utilizar para la implementación, el desarrollo, hacer un proyecto en el cual incluyo el desarrollo y la prueba y el testeo, luego de lo cual voy a
entrar en la etapa de monitoreo y control, ver si esto funciona bien en los test que hice. Caso contrario, incorporo cambios. Estos cambios me alteran el alcance. Si no me alteran el alcance, lo incorporo, vuelvo a hacer pruebas, verifico si tengo que hacer cambios o no tengo que hacer cambios. Si los requerimientos están de acuerdo, entonces paso a la aprobación de esos cambios, los incorporo esos cambios y modifico, si fuera necesario, la documentación borrando o modificando partes. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí, yo quería preguntar si estas diapositivas después la puede enviar. Yo hubiera jurado que estaban en Classroom. Hay unos videos, pero no vi el PDF yo. Entonces el PDF lo van a tener esta misma noche. Pido disculpas. Yo estaba convencido que estaba. Pido disculpas. Hoy mismo lo subo el PDF de este documento. Bueno, gracias. Es decir, como norma general, si al comienzo de la clase no encontraron el PDF, háganmelo recordar porque no hay ninguna razón para la cual el PDF no lo tengan con antelación. Ok. Una consulta, ¿esta clase grabada la va a subir también? También, sí. Sí, claro. Está, digamos, la preparación de la clase en una forma un poco más elaborada, menos coloquial, y esta también para que ustedes después vayan utilizando las dos versiones como con las preguntas de ustedes. Esta es más dinámica y tienen la versión formal, que sería la del libro, y la versión que es la de clase. ¿De acuerdo? Perfecto, sí. Bueno, gracias. Nos encontramos la semana próxima entonces. Gracias, Marcelo. Gracias, hasta luego. Muy Chao. buenas noches, buen fin de semana.